Egunon guztioi, egunon sailburu Andrea, sailburu ordeak eta udaleko ordezkariak eta komunikabideak ongi etorriak izan zaitezte gaurko jardunaldi honetara. Gu, Eudel gara, udal autonomiaren etxea, eta horrez gain tokiko hautetzien eta udal teknikoen berezko gunea ere bagara. Gobernu esperientziak trukatzeko foro egokiena da hau. Baita Euskal Udal modernoagoak, jasangarriagoak eta jendartera irekiagoak bihurtzeko elkarri laguntzeko foroa ere bada. Eusko Jaurlaritzak eta 3 lurraldetako aldundiak gurekin bat datoz helburu honetan. Horregaitik, etengabe, hobetzeko ahalegin honetan, Eudeletik benetan eskertu nahi dugu eskaintzen diguten eta eskaintzen diguzuen elkarlan instituzionala. Eta gaur, hain zuzen ere, Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernu sailak jokatzen duen funtsezko eginkizuna edo eginkizun klabea azpimarratu gura neuke. Joan den hilean izan nuen nire lehen bilera instituzionala Maria Ubarretzena sailburuagaz, eta gogora datorkit nola lehenengo momentutik bere babesa helarazi zigun. Eudelen bitartez, udaletik hurbilago lan egiteko. Eta gaur bertan, konpromiso hori praktikan jartzen ari gara. Eta konpromiso hitza erabili dudanez, aitortu behar dizuet, izan liteken konpromisorik handiena, erakundeak etengabe hobetzeko prozesuan murgiltzea erabaki duten Euskal Udalek hartutakoa dela. Jardunaldi honetan, parte hartzaile izango ditugu udal ausarta eta arduratsu horietako 7 herrietako ordezkari politikoak, erabaki dutenak udaletako politikaren eta kudeaketaren ardatza gobernantza ona izatea. Ni neu ere alkatea naz, erakundeak barrutik aldatzea zelako zaila den badakit, giza taldeak konbentzitu behar dira eta gainera hori herritarrei ere jakinarazi. Batez ere, aldaketa horietako asko, barnekoak direlako, emaitzak epe luzerako izaten direlako, eta gainera, hauteskunde zikloek baldintzatuta ere aritzen garelako. Eta guzti horri, akordio politikoak lortzeko beharra gehitu egin behar zaio. Beraz, horrezegaitik dain baliotsua eloge proiektu hau edo tresna hau. Hainbat tamaina eta sentsibilitate politikotako udalen arteko lankidetzan eta adostasunean oinarritzen den ekimena da, beti ere helburu komun batekin. Herritarrei gero eta politika eta zerbitzu hobeagoak eskaintzea eta ematea. Eta horren adibide dira, Azkoitia, Basauri, Laudio, Ermua, Legazpi, Errenteria eta Irun, eta gero eta gehiago gara. Del mismo modo, agradecemos y ponemos en valor también el apoyo del Consejo de Europa y de todo su equipo de expertos, entre ellos el señor Konrad Zellmann, quien nos acompaña hoy por videoconferencia. En el 2007, el Consejo eligió a Eudel y a los ayuntamientos vascos como primera plataforma europea del proyecto ELOGE, el sello de excelencia de la gobernanza. Es el certificado de Europa más importante que reciben las instituciones locales y el año que viene lanzaremos ya una nueva edición que será la 6ª. Este proyecto responde a nuestro firme compromiso de trabajar coordinados en Euskadi y en Europa. Los ayuntamientos, desde nuestra cercanía y empatía con las personas, tenemos un papel fundamental para reforzar la democracia a través de las instituciones locales. Tras la pandemia y los últimos conflictos internacionales, en todo el mundo se está extendiendo un discurso violento de extrema derecha que buscan tensionar la sociedad y atacar la legitimidad de las instituciones democráticas. Por ello, desde los municipios de Euskadi reafirmamos nuestro compromiso con el proyecto europeo y trabajamos por estar en la vanguardia de los valores de Europa, los que nos unen y nos han hecho avanzar en bienestar, cohesión y justicia social. Como he dicho al principio, Eudel es el espacio de la colaboración, pero también de la innovación para los gobiernos locales. Somos el radar de las políticas y de los servicios de vanguardia. Y junto al Gobierno vasco y las diputaciones, tenemos el compromiso de visibilizar y extender las prácticas más innovadoras de los ayuntamientos vascos. Por ello, en el marco de este proyecto de ELOGE, hemos creado un banco de buenas prácticas que se puede consultar en la página web de Eudel. Continuaremos recopilando buenas prácticas que nos ayuden a mostrar cómo todos los ámbitos de la gestión pública son susceptibles de incorporar estos principios de buen gobierno. Y hoy podremos conocer, además, de la mano de sus protagonistas,
algunos casos de éxitos y que pivotan sobre dos ejes principalmente. El primero de ellos, el de la ejemplaridad. Conducta ética, transparencia y rendición de cuentas. Una gestión rigurosa y responsable de los recursos públicos con perspectiva de género y de sostenibilidad. El segundo de los ejes, la eficacia y la eficiencia. Evaluación y seguimiento de los planes de mandato y más y mejor comunicación hacia la ciudadanía. Nuestro deber es trabajar por una administración más ágil y accesible, evitando burocracia y la brecha digital. Todo ello desde un objetivo compartido, que es el de extender la cultura de la confianza en las instituciones. Beraz, bukatzeko, erakundenganako konfiantzaren kultura zabaltzea da gure helburu komuna, praktika onak zabalduz, administrazio publiko gardenagoa, etikoagoa eta eraginkorragoa egiteko. Jardunaldi honek helburu hori lortzen laguntzea espero dugu, eskerrik asko hemen zaudeten udaletxe guztioi, baita online konektatuko zaretenei, eta baita gaur jardunaldi honetan parte hartuko duzuen pertsona guztioi. Eta eskerrik asko batez ere, zuen esperientzia gugaz konpartituko duzuelako. Y a continuación voy a invitar a tomar la palabra al representante del Consejo de Europa, Konrad Zellmann, que va a intervenir por videoconferencia, y luego a continuación ya intervendrá nuestra Sailburu. Señoras y señores, presidenta, consejera, alcaldes, representantes de los gobiernos locales, socios de EUDEL, Egunon, es un verdadero honor y placer estar con ustedes esta mañana en la inauguración de esta jornada dedicada a la buena gobernanza municipal. Solo lamento no poder acompañarles en persona en Bilbao, donde tuve la fortuna de estudiar hace ya 20 años. Me presento ante ustedes hoy en la representación del Centro de Expertise para la Gobernanza Multinivel en el Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa, aquí en Estrasburgo. En el centro contribuimos a reforzar la democracia y la buena gobernanza a todos los niveles mediante herramientas como el OGE y proyectos destinados a promover las normas del Consejo de Europa para garantizar la aplicación de las recomendaciones adoptadas por el Congreso. Las áreas claves de nuestro trabajo actual son, por ejemplo, el apoyo a esfuerzos para aumentar la participación cívica en la toma de decisiones, el refuerzo de la protección local de los derechos humanos y la mejora de los sistemas de igualación financiera y la gestión de las finanzas. Actualmente trabajamos con autoridades locales, regionales y centrales en muy diversos contextos, desde Finlandia a Albania, desde Chipre a Ucrania. Y hemos tenido el privilegio de colaborar estrechamente con EUDEL ya durante muchos años. En el 2017 se implementó la primera edición del Sello Europeo de Excelencia en Gobernanza, el OGE, en el País Vasco. Hoy, tras 5 ediciones, nos enorgullece ver los logros alcanzados y el impacto positivo que ha tenido esta iniciativa en Euskadi. Y EUDEL no solo fue la primera organización en Europa en obtener la acreditación para implementar el OGE a nivel regional, sino sus ideas y aportes también han sido claves en la evolución de la herramienta a nivel europeo. Por ello, es un honor acompañarles en un evento tan significativo hoy. Para quienes no estén familiarizados, el benchmark ELOGE se basa en los 12 principios de buena gobernanza democrática, adoptados por el Comité de Ministros del Consejo de Europa. La herramienta permite a autoridades locales medir, mejorar sus prácticas en áreas como participación ciudadana, transparencia, administración eficaz, gestión financiera, sostenibilidad e innovación. Y aquellos municipios que alcanzan la excelencia en estas áreas reciben el sello en el reconocimiento a su compromiso. Y hasta la fecha son 300 municipios en 21 países que han obtenido este distintivo. Pero más allá de este reconocimiento, el verdadero valor del OGE radica en el aprendizaje y la mejora constante que el proceso promueve, así como en el intercambio de buenas prácticas entre los municipios participantes. Y este enfoque no solo impulsa el desarrollo interno de cada municipio, sino también fortalece la cooperación entre las entidades locales.
Pues nos complace sinceramente poder apoyar a EUDEL en la organización de este evento hoy, cuyo objetivo es justamente ese, facilitar el aprendizaje conjunto y el intercambio entre pares. Estoy muy entusiasmado por escuchar las experiencias que compartirán a lo largo del evento de hoy y confío que esta jornada enriquecerá a todos y todas las presentes y ayudando así para diseminar las mejores prácticas en otros municipios y regiones de Europa también. Con esta visión en mente, les doy nuevamente la bienvenida y les deseo una jornada de aprendizaje, colaboración y de éxito compartido. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Conrad, a ti. Es un placer tenerte hoy en esta jornada con nosotros y nosotras. Y bueno, te invitamos a que te quedes a escucharnos. Eta orain txanda, gure gobernantza sailburuarena da, eta Maria, zurea hitza. Egunon guztioi, eta lehenik eta behin, eskerrik asko, Ester, Eudelen izenean jardunaldi hau antolatzeagatik, baita ere Konrad Zelman, Europako Kontseiluko ordezkariari gaur gurekin hemen egoteagatik bideokonferentziaren bitartez, eta nola ez, udal ordezkariei zuen proiektuak gaur gurekin partekatzeagatik. Eloge zigiluen garrantzia eta balioa, azpimarratu nahiko nuke gaurkoan, bikaintasunerantz urratsak egiten laguntzen digutelako. Gardentasunean, parte hartzean, kudeak eta eraginkorreta jasangarrian, herritarrei ematen zaien arretan, eta gaur, hainbat udalek aurkeztuko dizkiguzuen proiektuak izango dira horren lekuko. Ni ere udal bateko alkate izan naiz, 8 urtetan, eta gure garaian Eudeletik eskaintza egin zitzaigun Elogen parte hartzeko, eta gu ez ginen animatu. Beldurtu egin ginen. Orduan, nik benetan azpimarratu nahi dut zuen ausardia. Ausartak izan behar zarete horrelako programa batean sartzeko, eta nik uste dut zuen esperientzia partekatzea eta beste batzuak animatzea oso garrantzitsua dela. Beharrezkoa dalako, erakunde publikoak behar eta garai berrietara egokitzea eta garai berriek egiteko modu berriek ere eskatzen dituztelako. Horregatik, lehen egunetik adierazi eta berretsi dugun bezala, beharrezkoa dugu gobernantza eredu berrietan sakontzea, lankidetzan sakondu behar dugu, herritarren parte hartzea indartu behar dugu eta herritarrengandik gertu egon behar gara. Eta helburua zehatza eta bakarra da, herritarrei bikaintasunezko zerbitzuak eskaintzea. Estamos ante una era de transformaciones y las administraciones debemos adoptar y liderar los cambios a los que nos enfrentamos. Debemos trabajar para facilitar el día a día de las personas y para ello la colaboración entre las administraciones es clave, es fundamental. Desde el departamento que lidero queremos impulsar definitivamente la desburocratización y simplificación administrativa, su digitalización, promover una administración más transparente, más eficaz, más cercana, profundizar en los servicios públicos de excelencia y en este sentido vamos a reforzar la colaboración que tenemos ya con EUDEL y los ayuntamientos para el desarrollo de la autonomía local que viene recogida en la Ley de Instituciones Locales de Euskadi. Para el año que viene vamos a lanzar también la OPE finalmente de habilitados nacionales con 177 plazas para tesoreros, secretarias, secretarios, interventores, interventoras que sabemos que son piezas clave en los ayuntamientos y hemos sufrido también pues la situación que se nos genera en estos ámbitos. Gure misio nagusia da beraz, herritarrei eskainitako arreta eta zerbitzuak hobetzea eta bide hori egiteko bide lagun behar zaituztegu. Ezinbestekoa delako erakunde arteko koordinazioa eta harremana indartzea. Gaur bertan, egingo den lehendakariarekin, 3 lurraldeko aldundien eta udelen arteko bilerak helburu hori izango du. Indarrak batzea, burokrazia gutxitzea eta administrazioa arintzea. Lehiateia bakarreko sistemaruntz aurrera pausoak ematen joatea. Hori delako herritarrek eskatzen digutena. Erreztasunak ematea, eskaerak soilik behin egin behar izatea, zerbitzuak beren beharretara egokitzea, eraginkorrak izatea, administrazioarekin telematikoki edo presentzialki harremantzeko aukera izatea, hitzorduarekin hitzorduri gabe euskaraz, gazteleraz. Eta bukatzeko, berretsi nahi dut, gobernu honek argi daukala lankidetazko gobernantza beharrezkoa dela, eta beti ere gobernantza kolaboratibo hori oinarri, politika publiko hobeak eta demokratikoak izaten daitezen helburu duena. Beraz,
gure ateak beti zabalik eta elkarren delako zuekin beti prest. Eta orain, Maia gaurko protagonistei utziko diogu, eta lehenik eta behin, hemen bertan dauzan Azkoitiako eta Basauriko alkateak igoko dira, Laudioko zinegotzia eta Ermuako zinegotzia, eta gero ja online parte hartuko dute bai, Legazpiko eta Renteriako alkateak eta Irungo zinegotziak. Kaixo, egunon. Haiek antolatzen diren bitartean, jardunaldia nola antolatuta dagoen azalduko dizuegu, bai? Berez, Esterrek esan dauen moduan, hemen gobernantza honeko praktikak ezagutuko ditugu. Lehen eskuz gainera, martxan jartzen dituzten hoien hitzak entzunik. Compartirán con nosotros su experiencia aquí, como ya hemos presentado, ayuntamientos de Azkoitia, Basauri, Ermua y Llodio. No habrá sido un proceso fácil, han participado ya en anteriores ediciones de ELOGE, han tratado y han obtenido el sello de excelencia de la buena gobernanza. Contarán también su periplo, ¿no?, a la hora de poner en marcha estas buenas prácticas. Y deciros que, que esto estará organizado en un par de bloques. Aquí tenemos los ayuntamientos que nos acompañan online, o sea, presencialmente, perdón. Luego tendremos una chanda de preguntas en caso de que hubiera alguna. Y luego, tras esa chanda de preguntas, ya pasaremos a dar la palabra a aquellos que se encuentran acompañándonos online. Y, una vez más, habrá chanda de preguntas. La idea de esta jornada es animar a otros ayuntamientos, betetzera, ELOGE segi honen atzean egotera eta lortzera, lana ez da erraza, baina besteek egin duten aia da entzutea beti lagungarria da. Hortaz, hasiko gara Azkoitiarekin, Ana Azkoitia Urtega alkateak azalduko digu nola egin duten udal aurrekontua, ODS edo helburu jasangarri edo, garapen jasangarri helburuekin nola, lerrokatu dituzten azalduko dizkit. Berak, esaten zuen, esperientzia ez dela erreza izan hasieran, baina behin truko hartuta, ondo joan zaiela, aurrera. Eskerrik asko. Nik lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiot Eudeli, praktika honen gaurko saiora gonbidatzegatik eta gure esperientzia partekatzeko aukera emateagatik. Sarrera bezala esango nuke, gu lehengo urtean jakin gendula ELOGEren berri, nire alkatetzako lehengo urtea zen, eta dudarik ez den honen. Holakotan niri aurrera egitea gustatzen zait, eta animatu ginen behintzat zeio hori lortzea, baina helburu bezala jarrita ez zeioa lortzea, baizik eta hobetzeko erramienta bat izatea guretzako, eta neurtzeko udalean gauzak nola egiten ditugun, erramienta horren bitartez. Zorionez lehengo intentoan, lortu egin genuen, ezta? Eta, neurtzen dien 12 printzipioien arteko tartean dago neurtzen da baita udal aurrekontuak garapen jasangarriko helburuekin lorrokatzen diren ala ez, ezta? Orduan, badira, 2015-etik, 2015-etik Nazio Batuen Erakundeak garapen jasangarriko 2030 agenda onartu zuen, eta arrakasta izango badu, konpromisoak tokian tokiko errealitatera egokitu eta aurrera atera behar dira. Orduan, zentzu horretan uste dut udalon ekarpena eta egitekoa behar berrezkoa dela. Eta hori, 17 helburu horiek dira, aurten Euskadik 18 bat gehitu die, aniztasun linguistikoa eta kulturala duena, ezta? Orduan, udalerri mailan helburu horien betekizuna zer nolako konpromisoa dugun eta gure aurrekontuetan nola jasotzen den hori guztia ikusteko eta baloratzeko, 2022an okerrez banago Eudelek metodologia jakin bat landu zuen udalok erabili genezan. Zer da metodologia eta tresna horrekin lortzen duguna? Hor pantailan agertzen dena, ezta? Batetik, 2030 agenda presente izatea eta urratsak ematen joatea. Helburu jasangarrien ikuspegitik zertara bideratzen dugun gastua ikusteko tresna aproposa da. Bestalde, horrek neurtzeko aukera ematen digu. Neurtzen ez dena ezin da objektiboki hobetu edo zuzendu.
Neurketa eta monetarizazioa ahalbidetzen digu. Guk, Azkoitiko udalean, 2023 eta 24ko udal aurrekontuak eta helburuen arteko lerrokatze ariketaia eginda dugu. Eta baita 2023ko likidazioa ere. Azkenean aurrekontua aurreikuspen bada eta likidazioa da ikusten da benetan zein izan den inpaktua, ez da? Orduan, esan edan bezala, ariketa hori egiteko tresna gisa udelek udalen esku uzten ditu, eta hau, ja aurtengo ere pentsatzen dut udalok jada jasota dugu, prozesua nola gauzatu azaltzen den gida zabal eta argia. Nik ekarri dut, eta pentsatzen dut, udal guztiok jasoko gendula gidau. Esan detan bezala, aurten 18. helburua gehitu da, helburu horren baitan sartzen dira, euskera, tokian tokiko ondarea edota eskubide linguistikoak. Baita ere, gure esku uzten du, eskaera egin behar da eudelera, baino ez del dokumentu bat, datuak txertatzen joateko, eta baita emaitzak aurkezteko txosten txantiloi edo eredu bat ere, non helburu jasangarriak 3 taldetan multzokatzen diren, arlo soziala, arlo ekonomikoa eta ingurumen arloa bereiziz. Del dokumentuak ahalbidetzen duena da gastuen aurrekontu guztia programen arabera txertatzea. Hau da, gastu bakoitza helburu jasangarri batekin uztartzen da, baina gerta daiteke gastu horrek helburu jasangarri gehiagori eragitea. Eta ondorioz, bigarren maila batean eragina jasaten duten helburuak ere zehaztuta gelditzen dira. Esan dezakegu metodologia honekin metrikak estandarizatzea lortu dugula. Udalerri guztiok neurketa parametro berdinekin jokatzeko. Udalek kudeaketarako tresna funtzionala da eta horrela programa bakoitzak helburu bakoitzan duen inpaktua ezagutu dezakegu modu objektibo batean. Agian, oraindik ez dugu behar adinako kontzientziazioa aurrekontuak helburu jasangarrietara egokitzaren inguruan, baina seguru nago bideo horretan pausoak ematen joango garela. Irudi gutxi batzuek ekarri dizkizuet, eta pausoak pixkat laburtzen joango naiz. Eman beharreko urratsak die, udal aurrekontuan partidaren osaerarekin hasiko naiz. Gure udalean behintzat, guk aurrekontua ez delorri handi baten daukagu montatua, eta normalean, pestainazka eta pestaina bakoitza organo bat da, ezta? Eta organo horren barruan ja partida zehatzak daude. Baina aurrekontu hau egiteko programazka da. Programak desberdinak programa berdina organo desberdinetan ere badago, ezta? Orduan, programa bakoitzari dagokion aurrekontuarekin, eta ez naizen liatzen, hori da. Hau da, gure adibidez, antolakuntzako zatitxo bat, gure aurrekontuarena, eta horrezkerretan ikusten dezuen, nola da hon kodifikatuta partida bakoitza, bere kodifikazioarekin, ez da. Lanik handiena, guri 2023an eman ziguna izan zen, guk 2023 arte hor kodea jartzen duen hori izan gure kodifikazioa. Baina lan hau egiteko kodifikazio hori komeni zitzaigun 4 zutabetan banatuta eukitzea. Zerargatik, esan detan bezala, eudelekin programazka egiten dalako. Osea, programazka biltzen dira partidak. Orduan, banatu genduen aurrekontu hori partida bakoitza 5 zutabetara, banatuta dago, eta programa da, ezkerretik hasi eta 3. Zutabea esango gendukena, ez da. Orduan, behin ja aurrekontua hola dugula, egiten dana da, partida guztiak hartzen dituzu, eta jarri horri estel batean, eta hori programazka bildu. Ordenatu programazka eta programazka bildu. Eta hemen dituzue, hau gure udal aurrekontua da, ez da 2023koa izango da, segurazki, programa funtzionalak horrezkerretan ditugu, lehenengo zutabean, pero klasifikazio ekonomikoa ere agertzen dalako, bakoitzak berea duelako, partida eta zenbatekoak. Eta programazka multzokatzen dugu dena, hemen banatuta daude, 912 programak adibidez, zutabe desberdinak ditu. Partida horiek, organo desberdinetakoak izango dira, baina hemen danak bateratuta ditugu. Behin, partida guztiak programazka ordenatuta ditugunean, totalizatzen ditugu programa bakoitzak zenbat
kopuru daukan. Eta behin ariketa hau eginda dagoenean, ja eudelek prestatuta daukan horrian, gidan agertzen dan bezala, berak gida honetan jartzen dizu programa bakoitzak ze garapen jasangarriko helburu nagusirekin lerrokatuta dagoen. Adibidez, 130 segurtasuna eta babes zibilaren administrazio orokorrak, ze helburu nagusi ditu, 3., 11. eta 16. Eta bigarren mailakoak bezala ditu 13 eta 15. Orduan hor bai egin behar da ariketatxo bat, guk hor daukagun gasto kopuru hori, guretzako zein garapen jasangarriko helbururekin lerrokatuko genduken, ezta? Baina, gidan agertzen da programa bakoitza ze garapen jasangarriko helbururekin lotuta dagoen. Eta ondoren, guk egin dugun ariketaren ondoren, eudelek pasatutako estel horretan dago beste pestaina bat, nun daude programa guztiak jarrita, gu bakarrik egin behar duguna da, programa bakoitzari aurreko horrian lortu dugun zenbatekoak jarri, eta gero jun fijatzen, ze garapen jasangarriko helbururi lotzen dizkiogun. Ikusten dezue, gehienak guk adibidez, inpaktu nagusiarekin uzten ditugu, baina adibidez, badukagu hor bat, asistentzia sozial primaria, 231 programa hori, 1.200.000 da, baino 3 helburuerekin lotu dugu, 10arekin, lehengoarekin eta 5arekin. Eta behin hau eginda dagoenean, urrengo esteleko pantailan, bigarrengo hau ekarri detonea, hau da berdina, programa guztiak ikusteko, aurrekoaren jarraipena da, eta ikusten dezuen bezala, hor behean, aurrekontu guztia 18 milioi baldin bada, 3 zutabeen baturak, jarrita dago, batuketak eta kenketak ez dezula inun ezer usten ikusteko, berdina dela konprobazioa egiten du, hor behean eskubitan daon, 0 hori da, aurrekontu guztia txertatuta dagoela ikusteko, eta bai egia da, 16 eta 17, aurten ikusiko du 18arekin, bai zor publikoaren partida eta 16 eta 17 helburuak ere gero ez dira banatzen alderdi lehen esan detan sozial, ekonomiko eta ingurumeneko partidatara ez dira guten. Orduan, behin ariketa hau eginda, hau ere prestatuta dauka eudelek, orduan, hortik aurreko pantailatik ateratzen dugu zenbat jundan ODS bakoitzara, eta esan detan bezala 16 eta 17 ez dira kontuan hartzen. Orduan, hor ditugu jarrita garapen helburu bakoitzera zenbat dirori joan, eta beste guztia berak egiten du. Lehengo grafiko ateratzen duna da alderdi sozial, ingurumen alderdira eta alderdi ekonomikora zenbat destinatzen dugun, eta berak egiten du hori, eta ondorengoan bakoitzean egiten du, alderdi aurrekontu sozialean garapen jasangarriko helburu bakoitzera zenbat destinatzen du. Orduan, bada udal desberdinen arteko aurrekontua konparatzeko erramienta bateratu bat. Ez dela udal bakoitzak aurrekontua pixkat historikoki egin duen modura egiten duelako, ez da, baina honek bai ematen digu adibidez, elkarrekin konparatu eta mejoratu, eta garapen jasangarri bat, helburu bat nahi baldin badeu mejoratzea, badakigu ze programatara eta zertara bideratu behar dugun dirua. Orduan, pixkat hauxe da, nik aurkezteko neukana, gero hau da azkeneko pantaila bat, bertan daukezu ikusteko modu bizual batean, garapen jasangarri bakoitzari gaztu politikaren arabera, dala programaren lehengo zenbakiekin osatzen dena, gaztu politika, horrekin bakoitzari zenbat dedikatzen diogun, eta honekin pantaila batean ikusten duzu, zure aurrekontu guztia, garapen jasangarri helburu bakoitzari zenbat diru dedikatzen diozun, eta ze gaztu politikatan gastatzen duzu. Horrela ikusita erresa dirudi, Bai. Egun batean martxan jartzeko moduan. Urrengo islaria Basauriko alkatea da, Asier Iragorri Basaguren, eta berak partaidetza arloan egindako ekintza bati buruz mintzatuko da. Badirudi ere, hau urte askoz daramatela martxan jartzen, eta kostatu zaiela, baina, abiaduratzen ari da, ezta? Konta eguzu. Bai, lehengo eta behin, ez dakit,
Uste dut teknikarekin arazoak ditugula. Ez da ikusten. Ez, hemen ikusten da zati bat. Holan, zati bat. Diapositiba ez da, holan. Bai. Vale, bai, bueno, esan dakoa, lehenengo eta behin egunon guztioi, eta, eskarrak emotea eudeleri, Basauriko udalaren izenean jardunbide egoki buruzko jardunaldi honetan parte hartzeko aukera eskaintzeagatik. Instituzioak, las instituciones tenemos cada vez más interiorizada la importancia para incorporar ese feedback con la ciudadanía, con nuestros vecinos y nuestras vecinas, lo que necesitan, las necesidades, las preocupaciones para poder gestionar o trasladar, hoy se hablaba, ¿no?, de unas mejoras adecuadas en nuestra legislatura, en nuestra gestión de gobierno. Desde el Ayuntamiento de Basauri, una de nuestras prioridades ha sido eso, es garantizar que las y los basauritarras nos perciban como una institución comprometida con la eficiencia y la transparencia y que ejercemos una consulta y una escucha activa de sus opiniones a la hora de definir nuestras políticas públicas y tomar decisiones. Y me imagino que esta frase, sirve para Basauri, pero para cualquier ayuntamiento o cualquier institución pública, ¿no? Con este objetivo, de forma progresiva y cada vez más ambiciosa, hemos implementado una estrategia que integra la participación ciudadana en la definición de los proyectos y las acciones de las diferentes áreas municipales, poniendo en marcha procesos concretos. Voy a hablar del Observatorio Urbano, Iribe Tokia, pero, de manera obligada me va a llevar también a mencionar otros procesos de participación que completan, digamos, esas dinámicas de escucha activa y de participación para las y los vecinos de Basauri. Una de nuestras herramientas, el Observatorio Urbano, como decíamos, mediante el cual trasladábamos 400 encuestas, llegamos a 400 vecinos y vecinas, más o menos, de Basauri, en el cual tenemos una participación asegurada y una eficiencia asegurada a nivel sociológico en cuanto a las respuestas que recogemos. Esto no pasa. Está aquí. Bye. Orse. Hacemos, como decía, 400 encuestas telefónicas, de la cual obtenemos información de las opiniones de la ciudadanía basauritarra sobre el funcionamiento de los servicios que presta el ayuntamiento y otros temas y proyectos relevantes del municipio. Es una herramienta que nos resulta clave a la hora de evaluar la satisfacción de la ciudadanía en los servicios municipales y los proyectos previstos, además que permitir detectar posibles áreas de mejora e incluso replantear nuevos enfoques en lo que ya se está trabajando ya desde el equipo de gobierno, desde el ayuntamiento. En definitiva, es una ayuda en el proceso de toma de decisiones junto con otra serie de acciones que ya mencionaré, ¿no? Pero hoy vamos a centrarnos en el Observatorio Urbano. Desde el 2012 llevamos avanzando con esta herramienta y, como decía, en torno a 400 encuestas. ¿Sobre qué preguntamos? Iribe Tokian, besteak beste, basauritarrei galdetzen diogu, basauri buruz duten irudiaz, udal zerbitzuetaz, eta azpigituren balorazioari buruz baita ere. Egoera ekonomiko pertsonalaz, bebai, ikusteko ze poblazioa daukagun, ze biztanleria daukagun, eta udalerriko kudeatzailerekiko gogobetetze mailaz. Egia da, nahiko desordenatuta urten da, hemengo diapositiba, baina egia da bebai, alde politikoa edo esagutza, kudeatzen gaudenok, bai alkatea, zinegotziak eta bebai galdetu egiten dugu, baina horrez gara gehiegi sartzen. Bai, holako esagubide orokortxo bat, gainetik, zelako esagubide daukiden instituzioan garenoen gainean, gure auzokideak, eta galdera gehienak berdinak izaten dira urtetik urte. Aldaketak sartzen duguz, galdera berezia sartzen dugu segun eta zerbait berezietaz galdetu nahi badugu, proiektu berezi bateaz,
eta hori bai sartzen dugu, baina mantendu egiten dugu horre estruktura, gero konparaketak posible al eukiteko. Desde el 2012, como decía, con lo cual mantenemos la estructura y el esqueleto del observatorio urbano, en el cual podemos sacar datos desde el 2012 sobre la satisfacción de los proyectos y qué valoraciones nos dan, ¿no? Sobre esos proyectos, para poder impulsar distintas cuestiones. Por ejemplo, en el 2012, las valoraciones hay que decir que van del 1 al 10, y en el 2012 sí teníamos unas valoraciones por encima del 5, por debajo del 5, perdón, y eso nos hizo, pues plantear, como no, una reflexión y poner, pues los medios para que ese 5 se convirtiese en una nota superior, en un aprobado, ¿no? Adibidez, 2012 urtean, adibidez, Basauritarrek 4,6 bategaz baloratzen zituzten enplegu sortzeko eta enpresak mantentzeko proiektuak. Egia da, Basauri, udaletxeak enplegu mailan daukaguzan eskumenak oso txikiak dira. Ez, baina bai, alboan dagoen instituzioa udaletzea da, eta orduan gure eskaten ziguten, hor, aman komunean jartzeko bebai, Eusko Jaurlaritzarekin, aldundiekin, bebai, enplegu plan desberdinak sartzeko, eta lortu genduna izan zen, hori 4,6a, 6,5 berrogeita bihurtu, hor lankidetza horretan, eta guk plantatzen gendu zen, horren gaineko politika publika desberdinak, ez? Bestaldetik, el 51% de las personas encuestadas valora la labor del ayuntamiento como excelente o buena, y el 69,3% cree que en los últimos años el municipio ha evolucionado a mejor. Hori, enkesetan agertzen da, enkesetan desberdinetan agertzen da, eta ez bakarrik hori, satisfazio desberdinak, hoberantza hor jartzen doan moduan, 79,3 lortu dugu. Baina, guri zer importante jaku gehien, o dónde tenemos que poner quizás el foco, el impulso. Pues pensamos que en los problemas del municipio, que nos trasladan nuestros vecinos y nuestras vecinas que necesitan. Pues la falta de aparcamiento, las cuestas, falta de seguridad. La falta de aparcamiento es algo que se repite desde el 2012, que tenemos los datos concretamente, pero anteriormente también. Tenemos un pueblo pues con un pueblo muy duro urbanísticamente hablando, perdón, y luego Basauri, si conocéis Basauri, pues Basauri tiene una cuesta, ¿no? Que va desde la parte de abajo del Nervión hasta Basoselay. Una cuesta. Entonces, pues eso nos hace que pensar y nos hace replantearnos qué es lo que queremos. Poner el foco en distintas cuestiones que tenemos que impulsar. Por otra parte, también tenemos servicios mejor valorados, pues como puede ser recogida de basuras, cultura, limpieza de las calles, acciones positivas, ¿no? Paseos, zonas verdes, parques, ascensores, escaleras mecánicas, que ya contamos para salvar esas distancias de cota, ¿no? Esas alturas, esa accesibilidad, parques infantiles, urbanización, o sea, nos sale un listado importante, cuantificado, por porcentajes, en la que, nos hace pensar dónde tenemos que poner nuestros granitos de arena, nuestro impulso, ¿no? En consecuencia, para sortear esas cuestas, como decía, las acciones para llevar a cabo el ayuntamiento mejor valoradas por la ciudadanía son los ascensores urbanos y las reurbanizaciones, pero el top 10, el 1, los paseos, zonas verdes y parques. Entonces, visto lo que tras todos esos años detectamos, esta es una gráfica en la que detectamos los problemas que tienen ya por barrios, por zonas muy concretas de Basauri, la cual también eso nos da dónde tenemos que poner las mejoras. ¿Y qué ponemos en marcha? Pues ahora mismo estamos licitando un proyecto de 5 ascensores urbanos para comunicar 2 barrios, como puede ser el Calero y Basauri, para los que conocéis Basauri, y otra serie de proyectos que, que nos hacen impulsarlos, incluirlos en los presupuestos o hacer colaboración con otras instituciones. Ahora mismo tenemos impulsando un Bidegorri junto con la Diputación y otro Bidegorri interno para conectar ese Bidegorri con el centro urbano, una reurbanización de calles que en los años 50, 60
70 estaban muy bien, pero ahora tienen árboles, bancos y 1,5 metros de calle, con lo cual pues una persona con problemas de movilidad tiene dificultades para atravesarla, con una silla de ruedas ya ni os cuento. Las zonas de aparcamiento, pues como decía, Basauri tiene un urbanismo duro, complicado, pero bueno, pues hay zonas que te permiten reorganizar los aparcamientos, con lo cual, bueno, pues aprovechar zonas pues para sacar donde podamos, pues en este caso zonas de aparcamiento. Hablábamos también de los problemas, nos está pareciendo últimamente, bueno, pues que en algunas encuestas aparece problemas de seguridad. Más que seguridad, según los datos, es una sensación de seguridad, con lo cual nos hace, bueno, pues implementar soluciones como pueda ser una oficina móvil para la policía local. Bueno, si conocéis Basauri, lleva ya desde hace un tiempo, la comisaría de la policía local está alejada del casco urbano, del centro, alejada del centro. Bueno, pues eso nos ha hecho que pensar y, bueno, pues poder hacer una oficina móvil, trasladar una oficina móvil de la policía local para poder llegar en distintos días de la semana a los distintos barrios para que los vecinos y las vecinas tengan más fácil el acceso. La mejor valoración, decía, están en las zonas de ocio, plazas, videgorris, pues ahora se nos está planteando también, bueno, pues hablando con entidades sociales del municipio, cuando decíamos que el Iribia Tokia, el observatorio urbano, es una de las herramientas. Claro, los procesos de participación son amplios y cada municipio tiene que valorar cómo y hasta dónde llegar. Entre todos esos procesos de participación está el contacto con asociaciones, con vecinos. Llevamos años, o nos llevan años demandando, ¿no? Pues una serie de plazas con una estructura concreta para poder dinamizar, poder traer actividades. Eso nos ha hecho, bueno, pues llevar a zonas de Basauri, bueno, pues la posibilidad de trasladar, bueno, unas plazas en unas condiciones con otros procesos de participación que también vienen a complementar, como pueden ser presupuestos participativos. Todos los años trasladamos bueno, otra serie de encuestas recogiendo los datos que el Observatorio Urbano nos da a un proceso de participación para recoger iniciativas de los vecinos y vecinas y trasladadas a los presupuestos, que me imagino que en la mayoría de los municipios estaremos ahora mismo elaborando. En nuestro caso, bueno, pues por ejemplo, tenemos una nueva plaza que es una demanda ciudadana para contar también con más parques y zonas de ocio. Eso nos ha llevado a plantearnos pues, un proceso de participación en Basauri con 3 plazas en concreto, como las que estáis viendo en la diapositiva, en la parte de la izquierda. 3 modelos de plaza en la que hemos salido a la calle, hemos propuesto votaciones y se ha elegido de las 3 plazas una de ellas. En otra zona de Basauri que ahora se está, bueno, estamos urbanizando y planteando 3 barrios de Basauri que están teniendo muchos cambios urbanísticos, se nos planteaba transformar una playa de vías en un parque. Un parque que puede ser más o menos pétreo, con más o menos árboles, con más o menos zonas de juego, pues exactamente igual. Eso que lo detectábamos en el observatorio urbano lo llevamos a contrastar en un proceso de participación en la que ya se eligió pues concretamente la que está más abajo, que es la zona llamada bosque, una zona con más verde, con paseos, que en los próximos años, bueno, pues la veremos y la haremos realidad, la haremos realidad, perdón. Y como decía, pues una comisaría móvil que se mueve por los distintos barrios y proyectos urbanísticos que salvan esas zonas, esas cuestas que tenemos en Basauri, que a veces, bueno, pues que es complicado, ¿no?, intervenir en esos entornos, pero que a nosotros, como gestores del ayuntamiento, nos hace, bueno, pues tener datos para poder evaluar y poder tomar decisiones. En conclusión, todas las iniciativas en el ámbito de la participación poseen un valor cualitativo evidente para que el equipo de gobierno, cualquier equipo de gobierno, concretamente ahora en Basauri, y cualquier administración pública, pues pueda tomar esas decisiones que
que mejoren tu localidad. Marcan el camino a seguir y nos ayudan a mejorar nuestras acciones de gobierno y adaptándolas realmente a la demanda social. Y eso indudablemente nos capacita para responder mejor a quienes nos han dado una encomienda de gestión y han decidido que asumamos el liderazgo del ayuntamiento, de los ayuntamientos en este momento. Eta besterik ez. Eskerrik asko. Interesgarria ere bai, ez? Nola hartzen ditugun hiritarrak edo herritarrak termometro bezala, ez? Gure proiektuak aurrera atera daitezen edo ez. Oso interesgarria. Hementxe eskubian ere Laudioko udaleko gobernantza feministako zinegotzia daukagu, Nagore Gomara Pikaza, eta haiek, lehen onartu dute aurreko legedian beste alderdi politiko batek hasi zuen lana hartu dutela haien baitan, eta aurrera ideia ona zera pentsatu zuten eta aurrera eramaten jarraitu dute. Testatzen ari dira, testatu dute, eta zelako balantzea daukan azalduko diguzu. Saiatu dira kontratazioan genero ikuspegi hori sartzen. Nola egin duten azalduko digu, eta zer ekarri duen horrek. Hori da. Bueno, egunon, eta eskerrik asko. Nik posten naiz lehen sailburuari entzun diot esatea, ni pizkatxo bat beldurtuta nator, esan behar dut. Alkateak ezin zuen etorri, eta, eudeletik proposamena jaso genuenean, esan duzun bezala aurreko legealdian egindako lanketa bat izan zen, Emakunderen diru laguntza baten bitartez Red Quorum aholkularitza enpresarekin lanketa egin zen. Orduan, nik justo ez nuen parte hartu hor, presentzialki eta ez nuen bizi, baina, guretzako berdintasuna erronka bada, eta, horregatik hemen egotearena, eta, bai parte hartzea, berdintasuna, uste dugu, hori, aurrera egin behar genuela, proiektu honetan, eta, de hecho, legeak horrela behartzen du, eta, hori, berdintasun klausulak kontratazio publikoan txertatzearena. Nik egingo dut, ikerketa zein izan zen, pizkatxo bat metodologia, eta izan genituen ondorioak. A ber. Vale. Proiektuaren helburuak, PPT aurkezpena euskaraz ekarri dut, eta erderaz komentatuko dut, bi hizkuntzak bermatzeko. Vale. El propósito principal del proyecto fue optimizar el impacto de género en la contratación pública del audio, y para eso los objetivos específicos fueron llevar a cabo la evaluación de la plantilla y la dirección de las empresas, la revisión de la igualdad, la evaluación de impacto de género en los pliegos de contratación y ver si efectivamente se daba cumplimiento al decreto legislativo 1/2023, que es la actual ley de igualdad. A ver, vale. Juan Berdut, vale, atzera, vale, ya está. Vale, la metodología consistió en llevar a cabo la revisión del proyecto y la puesta en marcha de las tareas, la elaboración de una propuesta de contratos para analizar y para su posterior, para el envío para su contraste. Posteriormente se llevó a cabo la definición de la base de datos final con los 34 contratos que se incluyeron en el proyecto. Posteriormente se realizó un diseño y envío del cuestionario a las empresas implicadas en los contratos a analizar. Se llevó a cabo el análisis de las características de las empresas. Posteriormente el análisis del impacto de género indirecto de esos contratos. Y finalmente se revisaron los 34 contratos para determinar el cumplimiento legislativo. Vale, fueron 34 contratos, fueron los realizados por 34 empresas diferentes, esto fue una casualidad, y de estas 34 empresas, 29 respondieron, es decir, el 85%. Entonces, un poco los datos y las características de las empresas, respecto al tanto por ciento de mujeres en la plantilla de las empresas analizadas,
De las 29 empresas analizadas, 12, es decir, el 41%, estaban masculinizadas con un porcentaje de mujeres inferior al 40%. 11 estaban equilibradas y 6 estaban feminizadas. Respecto al dato del tanto por ciento de mujeres propietarias de esas empresas, se observó que había 19 empresas con propiedad mayoritariamente masculina y solo 4 de ellas con propiedad mayoritariamente femenina. Vale. Otro dato que se recogía era también si existía un plan de igualdad en vigor. En este sentido, el 41% del total de empresas analizadas contaban con un plan de igualdad. Respecto a si la empresa disponía de medidas para la prevención del acoso sexual y sexista, el 62% disponía de medidas para la prevención del acoso sexual. Y si existía en la empresa alguna persona responsable de la implantación de medidas para la igualdad, el 61% afirmaban disponer de una persona responsable de esa implantación de medidas para la igualdad. Y luego, respecto a si se había impartido formación para la plantilla en materia de igualdad, el 55% decían haber realizado una formación en igualdad y finalmente también se preguntó si la empresa contaba con un registro retributivo y el 37% de las empresas decían disponer de un registro retributivo. Vale. Bueno, luego respecto al impacto de género indirecto en la contratación, el impacto de género indirecto consiste en la evaluación de cómo las contrataciones afectan en la empleabilidad y en el emprendimiento femenino. Y la metodología un poco que se siguió fue, se revisaron los pliegos para determinar el coste de los contratos en el presupuesto del 2022. Se identificaron contratos firmados a finales de año cuyo presupuesto se asignaba al año siguiente, al 2023 o años sucesivos. Y en el análisis realizado, bueno, como bien he dicho antes, de 34 contratos informaron de 29. Se llevó a cabo la evaluación del porcentaje de mujeres beneficiadas como propietarias de empresas o empleadas. También se analizó la muestra representativa del presupuesto de contratación del Ayuntamiento para el año 2022 y en cuanto a la empleabilidad de las mujeres, se vio que el 24% del presupuesto total de los contratos analizados impactaba positivamente en la empleabilidad de las mujeres. El 13% del importe total de los proyectos contratados beneficiaba a mujeres propietarias de empresas y el 17% del presupuesto, excluyendo los contratos del 2023, beneficiaba a mujeres emprendedoras. Y luego, bueno, pues un dato, el importe total analizado fue 2,8 millones de euros del presupuesto. Bueno, y un poco ya los avances, bueno, pues decir que el Ayuntamiento del Laudio ha mostrado un esfuerzo notable por adaptarse a la ley en el tema en cuanto a la inclusión de cláusulas de igualdad en las condiciones especiales de ejecución, también con el compromiso en la prohibición, ¿no?, de contratar empresas sin plan de igualdad cuando deberían tenerlo, y en cuanto a los criterios de adjudicación específicos. Se ha observado que en 8 contratos se incluía una cláusula que prohibía contratar a las empresas que, estando obligadas a ello, no disponían de un plan de igualdad. La obligatoriedad de aportar información desagregada por sexo de la composición de las empresas, estableciendo, por lo tanto, una condición especial de ejecución. Y en 5 de esos 8 contratos se incluía además un criterio de adjudicación, por lo que únicamente faltaba una cláusula de sanción específica en caso de incumplimiento de las condiciones y compromisos para la igualdad.
sí que como reto y para mejorar, bueno, pues vimos que 4 contratos no incluían ninguna cláusula de igualdad, incumpliendo, por lo tanto, la legislación. 11 contratos solo consideraron la existencia de un plan de igualdad como un criterio de desempate, lo cual no tenía un efecto práctico. 8 contratos incluyeron una cláusula que prohibía contratar a empresas sin un plan de igualdad, pero en ninguno de ellos se estableció una cláusula de sanción específica por incumplimiento. Y 7 contratos habían incluido la igualdad en el objeto del contrato, pero esta inclusión carecía de especificidad y solo uno de ellos se acompañó de cláusulas que aseguraban la solvencia técnica en la ejecución. Y bueno, ya para acabar, como conclusiones, bueno, pues en cuanto a desafíos y reflexiones, se veía un predominio de sectores masculinizados en la construcción y una propuesta era pues aumentar la presencia femenina en estos sectores y reorientar el gasto hacia sectores feminizados y coherentes con la economía feminista. En cuanto al análisis de los contratos, la evaluación del cumplimiento de la legislación, como avance, vimos que 1/3 de los contratos incluía cláusulas de igualdad y condiciones especiales de ejecución y como reto, pues había que marcarse que la mitad de los contratos carecía de cláusulas de igualdad o eran irrelevantes, ¿no? Entonces, la necesidad de mejorar el cumplimiento de la legislación. Y respecto a la introducción de la perspectiva de género en los contratos del Ayuntamiento del Laudio, bueno, pues en los avances, la prohibición esa de contratar empresas sin plan de igualdad y la implementación de planes de igualdad en las empresas locales, que se vio que las empresas locales del municipio tenían. Y en cuanto a áreas de mejora, pues el impacto indirecto en la empleabilidad y en el emprendimiento de mujeres, el reparto del presupuesto, el cumplimiento estricto de la legislación y el impulso a sectores equilibrados en género y perspectiva feminista. Eskerrik asko. A mi derecha tengo a Rosalía Herrera Yuste, ella es la directora general del Ayuntamiento de Ermua, y lo que va a venir a comentarnos es cómo intentan fomentar la colaboración público-privada para fomentar la innovación, ¿no? Y qué saca el municipio y qué sacan las empresas privadas de esta colaboración. Adelante, Rosalía. Egunon, guztioi. No, agradecer a Eudel que nos haya planteado presentar esta buena práctica, que en realidad la voy a concretar en un proyecto, Ermua Urban Lab. Y bueno, y disculpar a la alcaldesa, que recientemente sabéis, anteriormente era Juan Carlos Abascal y actualmente es Beatriz Gámez y no ha podido estar por problemas de agenda. Entonces, bueno, pues voy a tratar de explicaros yo el proyecto. Antes de iniciar la presentación, me gustaría dejar una idea sobre la mesa. Y es que para atrevernos a hacer los proyectos que aquí hemos estado comentando, hay 2 cuestiones que para mí son fundamentales. Una, tener una estrategia clara, repensar una estrategia que no se acaba en 4 años, sino es una estrategia de ciudad, una estrategia de municipio. Y 2, tener muy claro que esto no se hace como se hace siempre, sino que se hace de manera diferente. Por tanto, la innovación es de absoluta importancia dentro de lo que es nuestro día a día. Y lo difícil que es asumir que todo esto lo tenemos que hacer con innovación, lo tenemos que hacer de manera diferente. Y es difícil asumirlo porque sabemos que desde la administración pública el arriesgarse, ¿no?, a que alguna cosa no salga bien, pues tiene sus repercusiones, ¿no? Entonces, bueno, felicitar a las compañeras y compañeros por haberse atrevido y a todos los ayuntamientos que nos atrevemos a hacer esto y bueno, y animarnos a seguir adelante, ¿no? Nosotros empezamos haciendo una reflexión cuando vino quiero contextualizar un poquito el proyecto.
Y deciros que, bueno, cuando en la crisis del año 2009-2010, ya sabéis que Ermua es un municipio meramente industrial, dependiente del auxiliar de automoción, que cuando la crisis del automóvil viene por delante, pues bueno, Ermua se cae, ¿no? Entonces, en aquel momento se paralizó el ayuntamiento, se paralizaron presupuestos y empezamos a hacer un proceso de participación que duró prácticamente año y medio, con todos los agentes sociales del municipio, los agentes locales, gente de empresa, gente del mundo educativo, gente del mundo cultural y también el propio ayuntamiento, tanto a nivel político como a nivel técnico. ¿Qué surge de ahí? De ahí surge el primer mapa de innovación que se concluye la estrategia de innovación para Ermua. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, se buscan cuatro ejes sobre los que trabajar, sobre el eje de territorio, sobre el eje de sociedad, sobre el eje económico y sobre el eje de gobernanza. Entonces, cuando nos damos cuenta de todos esos proyectos que queremos hacer nuevos, que queremos poner en marcha para hacer una ciudad de una manera diferente, ocurre que nos damos cuenta que no tenemos ni estructuras, en ocasiones ni perfiles para poner en marcha todo esto. Por tanto, en el 2015 nos ponemos a hacer un proceso de transformación cultural, dentro de nuestra propia organización y a repensar las formas de trabajo. Fruto de todo esto, no voy a entrar en ello porque eso correspondería a otro tema, determinamos entre toda la organización, tanto la parte política como la parte técnica, porque para este tipo de estrategias es absolutamente imprescindible el liderazgo político, pero la alineación técnica. Técnica y política. Es decir, lo que es la estrategia y el liderazgo debe partir de la parte política, pero sin esa alineación que os digo técnico-política es imposible concluir este tipo de proyectos. Bueno, os he dejado ahí, no voy a entrar, misión, visión y los valores. Los valores que hicimos unos cuantos valores y determinamos unos cuantos valores hacia la ciudadanía, que son los que tenéis ahí: público, justicia, participación ciudadana, solidaridad, igualdad, transparencia y eficacia, y también hacia dentro, hacia la organización. Cada uno de estos valores llevaban comportamientos observables asociados que nos permiten medir si realmente estamos trabajando en la línea que nos habíamos propuesto. Ahora, para 2025, nos tocará repasar todo esto. ¿Qué nos ha permitido ese modelo de organización que sigue en proceso de transformación? Esto es de hace 10 años, pero los procesos de transformación cultural sabéis que exigen un montón de tiempo, y más en las administraciones públicas, que estamos constreñidos por diferentes normativas que nos permiten hacer ciertos cambios con facilidad. Nos ha permitido desarrollar y evolucionar esa estrategia, y el proyecto que os voy a presentar es un proyecto que viene del eje de economía a través de una estrategia que tenemos planteada, que es la estrategia 2023, porque presentamos el proyecto en el 2023, pero bueno, es una estrategia que va a durar más tiempo y está impulsada por el área de desarrollo económico. Tenemos tres tres instrumentos, como pone ahí, que nos permiten trabajar esta estrategia y que están alineados en los objetivos, que son el Ayuntamiento, la Fundación Izarra, que es una fundación municipal que trabaja el emprendimiento y la innovación, y Promosa, que es la empresa de promoción municipal. Tenemos tres objetivos estratégicos: competitividad empresarial, atracción de proyectos y nuevas iniciativas, como no puede ser de otra manera cuando se trabaja desde hace tiempo el emprendimiento en todas sus fases. Y tenemos tres factores, entendemos, críticos de éxito, que son Izarra Center, nuestro espacio de innovación, en el cual albergamos empresas, el vivero empresarial, que es una incubadora, como os decía, tiene todas las fases del emprendimiento. El FTTH, que es la fibra óptica municipal, que está instalada en todo el municipio y nos permite la digitalización no solamente de todos los edificios municipales, sino que llegue a las casas, a cada una de las casas, la conexión con Internet, y también a las empresas.
Y luego el impulso de la sociedad STEAM, que también estamos impulsando y tenemos una estrategia para desarrollar. ¿Cuál es nuestro ecosistema de innovación? Es lo que os vengo un poco a presentar. Desde esa estrategia nace la necesidad de repensar cómo poner en marcha esos nuevos proyectos, cómo atraer ese talento hacia ese espacio económico que tenemos en Ermua. Entonces, se idean tres espacios en el plano estratégico, que son el IoT Lab, que toma cuerpo, y ahora lo vamos a ver, en el Izarra Center, que es una colaboración público-privada, el Urban Lab y el espacio de investigación Gravitatea, que también es una colaboración público-privada. Bien. Para desarrollar este plano estratégico tenemos esas infraestructuras y recursos, que bueno, tenemos esos objetivos en cada una de ellas, los de la competitividad empresarial, que son la digitalización industrial y la dinamización de nuestro espacio de innovación y empresarial, de Izarra Center, y innovación y emprendimiento, pues el fomento del emprendimiento, proyectos pilotos innovadores, que es donde van a tomar cuerpo estos proyectos también de IoT Lab, Urban Lab y espacio de investigación, y el apoyo al emprendimiento que surja de estas iniciativas. Bueno, el IoT Lab y el Urban Lab, que es lo que he comentado y que son los proyectos en definitiva que vamos a presentaros. El IoT Lab es un proyecto de colaboración con Gaia, que todas y todos conocemos, en la Asociación de Empresas del Conocimiento y Tecnología de Euskadi, que venimos trabajando con ellos desde hace muchos años. Y constituimos el primer laboratorio demostrador de Euskadi y de España. Como os decía, Ermua tiene un tejido industrial, un tejido económico meramente industrial, dependiente del auxiliar de automoción, con lo cual la digitalización de este sector, es decir, la industria 4.0, es de absoluta necesidad. Y lo que ocurre es que también la mayor empresa que tenemos dentro del territorio es Tecneco, que son 600 trabajadores, y el resto son empresas de menos de 100 trabajadores. Empresas muy especializadas, pero de menos de 100, bueno, hay alguna un poco más, pero bueno, de 100 trabajadores que tienen esta necesidad. Por tanto, esa unión y esa colaboración público-privada nos ha dado como resultado la colaboración de las empresas industriales con las empresas tecnológicas. ¿Qué resultados hemos obtenido? Bueno, pues se han hecho, bueno, unido a todo esto, se han hecho también procesos de formación en proyectos pilotos con las universidades y con los centros de formación cercanos para que los alumnos que estén trabajando en tecnología, bueno, y en otras, porque hemos cogido también grupos de diferentes tipos de formación, puedan trabajar los proyectos que tienen como reto las empresas, y esos proyectos que tienen como reto las empresas puedan tener una salida dentro de las propias empresas. Los resultados han sido que de estos grupos de trabajo y de esta formación que han recibido estos alumnos se han implantado 3 proyectos ya en las empresas. O sea, de los pilotos que hemos hecho, 3 están implantados y funcionando en las empresas del territorio. El Urban Lab es otro ejemplo también de la colaboración público-privada, que fue a finales del año 21 con Tecnalia. Hicimos el laboratorio urbano digital en un entorno de experimentación digital para simular y testear soluciones tecnológicas. Esto ha derivado en que estamos trabajando con Tecnalia, un gemelo digital, y además estamos trabajando en un proyecto europeo, un Horizon, que estamos haciendo la rehabilitación de un barrio, fruto de, bueno, pues de la industrialización que muchos de los ayuntamientos que estamos aquí sabemos y hemos sufrido en los años 60-70. Y bueno, es una rehabilitación total, integral, tanto a nivel de rehabilitación de espacios como iba a decir de personas, no estamos rehabilitando a las personas, pero sí que estamos trabajando proyectos sociales para que estas personas hagan un proceso de participación importante para que vayan construyendo su barrio a medida de las necesidades y de la visión que tienen estas personas del barrio. ¿Vale? El objetivo es crear entornos de experimentación. Estos entornos de experimentación que
que como muchos yo creo que también estamos trabajando, requieren también de una normativa que ahora empezamos a trabajar nosotros, porque queremos que ese Urban Lab se convierta Ermua en un espacio, la ciudad en un espacio de experimentación. Y sabéis que para tener ese espacio de experimentación se necesita una normativa que nos permita discriminar qué tipo de proyectos pueden experimentarse en el territorio. Trabajamos con la Red Impulso, la Red Ciudades de la Ciencia y la Innovación, en un grupo de trabajo el que lideramos. Somos líderes junto con el Ayuntamiento de Terrassa del grupo de laboratorios urbanos, que nos está permitiendo trabajar en esta dirección y que esperamos que durante el año 25 implantemos ya en la normativa para poder testear los productos que las empresas que se acerquen a ERMA puedan desarrollar. Resume, el Urban Lab es el IoT Lab, que es lo que tenéis enfrente, el espacio de mostrador de todas las soluciones tecnológicas que tenemos. Veis el espacio de co-creación del Urban Lab también, creo que es el alumnado lo que hemos puesto ahí a modo ilustrativo, y luego la otra fotografía aparte de Ermua, que sea espacio de experimentación para estos nuevos proyectos. Nada más, gracias. Bien. Eskerrik asko a ti también, Rosalía. Muy didáctico, también, para poner también en marcha. Al final, cuando uno hace y ve que otros hacen, pues entiendo que ver la capacidad que tienen otros ayuda a fomentar también esas iniciativas en el municipio propio. Terminadas las exposiciones de este primer bloque, ¿tiene alguien alguna pregunta? Supongo que sí. ¿O no? ¿A una iniciativa que creáis que es replicable? Todos a la vez no, ¿eh? Si no lanzamos nosotros alguna, ¿No se anima nadie? Bueno, Ana, adibidez lehenengo galdera zuretzat, nondik hasi zineten aurrekontu horiek, ODS horiekin bateratzen, nondik hasi zen esa iniziatiba, zein hasi zen, udaletxean zu, beste norbait, udaletxearen naturan zegoen? Kontu hartzaileetatik. Eta konkretuki kontu hartzaileak. Eudelek bidali zigunean gida eta abar, berak hartu du parte formazioetan, berak egin ditu konsulta guztiak Eudeli, eta 2023ko aurrekontua, gogoratzen naiz, guk aurrekontua abenduan onartzen dugu normalean, eta urtarrilean aurkeztu zigula ja txostena pixkat eginda, esplikatu zigun nola zegoen eginda, ni orduan zinegotzi negoen, eta gero ja likidazioa eta 24koa ere, ja bagenekin, gure asmoa olaikekoa zala, aurtengorako 2025erako baia daukegu jarrita, neure buruari jarri diot objektiboa, aurrekontuaren aurkezpena egiten degunean ere ja ODS-ekin herritarrei aurkeztea baita, aurrekontua ODS-ekin alineatuta. Berak zailtasunik isladatu zizuen zuri aurrera ateratzeko orduan? Ez. Argi sakan ze Bai, hombre, zalantza batzuk eta izango zituen, pentsatzen dut, lehengoa egiterako garaian, esan deuna, bukaeran programa bakoitzak nola batzutan helburu bati baino gehiago erantzuten dioten, hor badao pixkat, ez dakit nola esan, gerri pixkat, ez da dana hain matematikoa, eta hain dana hain zehatza, orduan nora eraman, eta akoratzen naiz lehenko txostenak, egin zanean, akats batzuk eta bazitun, eta zuzenketak, bigarrengoa likidazioak, eta 24koak ja, errazago kundie. Orduan, gu irekita, udala laguntzeko, laguntza behar duen, Eudeletik seguru jasoko dizuela laguntza horretarako. Eta bestela badako bere kontu hartzailea, ez da? Bai, hori da. Oso ondo. Eskerrik asko. Bai, orain dauko, gelitzen dana da gehiago sozializatzea hori. Aurrekontua ez da kontu hartzailearen gauza bakarrik, udal osoaren aurrekontua da, eta hor teknikari asko hartzen dute parte aurrekontu hori osatzerako garaian. Egia da pixu gehiena kontu hartzailetzan gelditzen dena gero, papatura guztiak, eta, kuadrea egitea, eta hori lantzea, baina, hor badukau koordinazio taldea hilero biltzen geana, eta, horrera eramango dugu, eta, beste teknikari guztiak ere, jakitun izan daitezen, sozializatu, eta, denok parte hartu ezagun baita, aurrekontua helburuekin
bateratze horretan. Oso ondo, oso ondo. Asier, zure kasuan Basaurin, herritarrei galderak egiten zaienean batzutan sorpresak egon daitezke, ez? Topatu dituzue onerako edo txarrerako sorpresarik edo zerbait berria zen zerbait horri egin izan hori duzue? Hombre, sorpresak, beti egoten da, baten bat, ez? Baina hori nik uste dut modu honean hartu behar dugula. Batzutan, gertatzen dena, gure planteamenduak testatzera ataratzen dozu zenean, orduan bai. Orduan, behar da batzutan sorpresak ikusten dozuz. Eta honek hiribia tokia 2012tik, egoera aldatzen joan da, pertsonak aldatzen joan gara, eta horre agertzen dira sorpresak. Eta horrek testeatzera ataratzen baduzuz kanpora ikusi behar da, aztertu behar da, zenbatengan eragina duen sorpresa. Esan nahi dut, batzutan izan aldira proiektu konkreto batzuk, behar izan konkreto batzuk hausune batean, herritzako, edo arazoren baten bat hor dagola, eta ez dozula zenbatera arte, edo ez dozula zelako garrantzia duen hori testatu arte, ez ikusi arte. Eta sorpresarik bai, baina nik sorpresak ez doda sartzen modu eseskor batean, ez? Ez da izan behar eseskorra. Ez. Eta egoten dira, herria ezagutzen dugu, ez? Alkateo edo zinegotzia garenok, herrian bizi gara, herrian gago, zerusketak egiten ditugu, kaletik gabitz, eta normalean, sorpresa egitzi. Gero horrek ikusi behar da, zelan bideratzen dozuz, hori, aurrekontua, norengan eragina duen, hori, testatu behar da, eta erabakiak hartu behar dira. Baina sorpresa beti egoten da baten bat. Beti. Eta, Nagore, zuen kasuan, zuk uste duzu ardura hori, kontratazioan hartzen duzuen ardura hori, beste arlo batzuetara ere eraman daitekeela, adibidez, ingurugiro edo gizarte arloak izan daitezkeela kontutan kontratazio publikoan? Bai, de hecho, 2017 urteko kontratazio legeak horrela esaten du, ez? Printzipioz bai. Printzipioz bai hori da, klausula sozialak eta ingurugiro klausulak sartu egin behar direla. Eta hori, sozialen barruan berdintasun klausulak daude, orduan. Eta beste olakorik ikerketa, datuen ikerketa hori egiteko asma daukate beste arloek ere, edo? Hombre, ez dakit, bai egia da, kontratazio teknikariak lanean hasi zenean, bi dokumentu prestatu zituen, eta gainontzeko udaletxeko arloburu guztiei bai bidali die, eta bertan jasotzen da, bai en los criterios de adjudicación y en las condiciones especiales de ejecución, bazenolako klausulak zertatu daitezken, ez? Orduan, bere jarrera positiboa da. Gauzatzekoa da, bai. Bai, hori da, orduan, horretan gaudea. Vale. Rosalía, en Ermua, también para poner todo lo que nos has comentado en marcha también el esfuerzo, y has comentado que ha sido también ingente, ¿cuál ha sido la parte más difícil, ¿no? de que subir a bordo? Pues mira, una palabra a las personas. Pero bueno, a ver, realmente para poner en marcha todo este proceso de transformación y de innovación, pues lo más difícil es convencer a la organización de que efectivamente la única manera de hacer las cosas diferentes es también tener una perspectiva diferente y trabajar de una manera mucho más transversal. Digo las personas porque el convencimiento político estaba, que normalmente suele ser lo más difícil, ¿no? Que políticamente se apueste por tener un modelo diferente, por hacer las cosas de manera distinta y no acomodarse. Entonces, como esa parte ya la teníamos, claro, poner en marcha toda la organización para desarrollar todo este proceso, pues ha sido lo más difícil. Os decía, empezamos el año 2015 y continuamos, porque además el hartazgo de estas transformaciones en las personas, porque claro, tú dices, empieza el proceso y a veces lo empiezo con mucha ilusión. ¿Qué pasa? Esto no es de un día para otro, o sea, no hago chas y me pongo a tu lado, como decía la canción, ¿no? O sea, esto es un proceso que tiene su tiempo y su tiempo largo y además los requerimientos sociales van evolucionando, por tanto, todo lo que tienes que poner en marcha tiene que seguir evolucionando, ¿no?
lo vemos en todas las cuestiones. Entonces, bueno, yo creo que lo más duro de estas transformaciones es que las personas se comprometan en el desarrollo de los objetivos que nos planteemos y se trabaje de esa manera multidisciplinar que requiere todo este tipo de proyectos. Bueno, pasamos ahora a conocer o a ver las caras online. Tenemos online a Legazpi, Rentería e Irún. A ver si conectamos. Zenbat aldiz ez, planifikatzen dira edo kudeaketa planak eta plangintza batean geratzen dira bakarrik. Zuek jarraipen sendoa egiten ari zaiten kudeaketa planean ere kontutan edukitzeko egon daitezkeen bide edo albide guztiak. Komente guzu emeze zuen esperientzia honetan. Lehenik eta behin egun on guztioi, eta eskerrik asko, pixkatokiko gobernantzako esperientzia eta praktika aurreratuen jardunaldi honetan parte hartzeko aukerarengatik. Egia esan gobernantzan hobetu nahi baldin badugu eta sakondu nahi baldin badugu, ez? Bikaintasunarekin lotuko dugun gobernantza batekin sakondu nahi badugu, ezinbestekoa iruditzen zaigu gure burua ebaluatzea batetik, eta elogeren prozesuak hori ahalbidetzen digu eta ahalbidetu digu gure kasuan aurten izan dugun parte hartzearen bidez, eta gero uste dut ezinbestekoa dela baita udalon artean praktika honen elkartrukerako eta elkarrengandik ikasteko espazioak sortzea, eta zentzu horretan uste dut horrelako gaurko bezalako saioak lagungarri direla eta eskertzen ditut egia esan aurretik entzundako esperientziak eta ondoren entzungo ditudanak ere baliagarriak zaizkigulako. Eta zuk ondo adirazi bezala guri eskatu zaiguna da pixka bat agintaldi plana nola egituratzen dugun, nola lantzen dugun eta gero jarraipena ere nola egiten dioguna azaltzea. Eta esango nuke agintaldi plana, agintaldiko asmo eta prozesu oso garrantzitsua izateaz aparte, nolabait elogeren gobernantza honaren 12 printzipioetariko asko gurutzatzen dituen prozesu bat dela, ez? Eta behar bada, astea aipatzen, pixkat agintaldirako plana guretzako zer dan, ezta? Eta agintaldirako plana bada, nolabait herritarrekin hartzen dugun konpromisua esplizitatzeko tresna bat, agintaldi planean jasotzen direlako agintaldirako dauzkagun asmoak, bada ere nolabait udalkudeaketarako bide orri garbi bat nolabait ahalbidetzen diguna bai maila politikoan eta bai maila teknikoan udala lerrokatuta egotea, baina esango nuke udalaz harago doan lerrokaketa bat dela edo lerratze bat dela, azkenean agintaldirako plana sozializatzen den neurrian eta herritarren eta eragileen eskuetan jartzen dugun neurrian badelako herri estrategia izatera pasatzen den bide horri bat. Eta gero esango nuke baita, badela udal jardunaren zati bat, nolabait agenda publikoa osatzen duena, ez? Egia da askotan batez ere teknikarien aldetik jasotzen dugula nahi bat edo transmititzen digutela nahi bat jardun osoa bertara bolkatzekoa, ez? Agintaldirako planera bolkatzekoa. Dirudielako agintaldi planean jasotzen ez dena ez dala existitzen edo ez dala gauzatzen edo ez dala garrantzitsua eta ez dala. Baina nolabait agintaldirako planak jaso behar duena da nolabait herri estrategiaren oinarri garrantzitsu edo lerro garrantzitsu diren proiektu haiek guztiak. Eta beraz, esaten duguna da udal jardunaren zati bat dela, ez dala osoa, baino bai nolabait estrategikoa den jarduna dela, ezta. Eta pixka bat, zer jasotzen duen agintaldi planak, agintaldirako planak jasotzen du nolabait politika publikoak garatzeko marko bat ematen digu, jasotzen dugu agintaldi planaren baitan zeintzuk diren gure politika publikoak ulertzeko printzipioak eta filosofia, eta zentzu horretan gobernatzeko modua ere zein dan jasotzen duen neurrian nolabait politika publikoak garatzeko marko bat eskaintzen digu. Bestetik agintaldirako planean jasotzen ditugu, agintaldi horretarako helburu nagusiak zeintzuk diren eta baita ere horiek lortzera bideratutako proiektuak zeintzuk izango diren,
Eta agintaldiak irauten duen bitartean ere, urtez urte proiektu bakoitzak izan beharreko garapena jasotzen du agintaldirako plana, logikoa danez eta begibistakoa danez, proiektu batzuk ez dutelako urte bakarreko garapenarekin nahikoa izaten, agintaldi osoan edo agintaldiaren zati handi batean edo batzuetan agintaldiz gaindi irauten dutelako eta beraz agintaldi planak jasotzen du urtez urte zein izango dan proiektu horren garapena eta horrez gain baita jasotzen duena da bai aurrekontua zein izango duen, zein dan aurreikusitako aurrekontua, zein izango dan, zein departamentu izango dan proiektu horren arduraduna eta baita ere, proiektu arduraduna edo liderra zarago zeintzuk diran proiektu horren garapenean parte hartu behar duten gainerako departamentuak, asko izaten direlako nolabait baita ere, departamentuz gaindiko proiektuan. Eta gero bada beste kontu bat egiten duguna, eta da justu agintaldi planeko proiektu guztiak garapan jasangarriko helburuekin lerrokatzea, eta beraz agintaldi planak ere ahalbidetzen digu ikustea, garapen jasangarrien helburuen esparruan, zein dan agintaldi bakoitzean helburu horiei egiten ari garen ekarpena eta zer garrantzia edo estrategikotasuna daukan garapen jasangarriko helburu bakoitzak gure agintaldiko planaren estrategian. Pixka bat, lanketa prozesuari dagokionez nola lantzen dugun agintaldirako plana eta gero nola txertatzen dugun udal kudeaketan, esatea nolabait lanketa prozesuaren abia puntua beti dala proposamen politiko bat, alegia agintaldiaren hasieran, gure kasuan adibidez koalizioan gobernatzen dugu, eta beraz, gure kasuan bi alderdiren hauteskunde programak jartzen dira mahai gainean, baina baita ere dagoeneko indarrean dauden eta martxan dauden udalerriaren plan estrategikoak ere. Eta nolabait dokumentu horietatik abiatzen da proposamen politiko bat, gero maila teknikoan kontrastatzen dana, departamentuz departamentu, baina baita ere nolabait departamentuen arteko eremu desberdinetan, sortuta dauzkagun eremu desberdinetan, udalaren antolaketaren ikuspegitik, hiru eremutan dauzkagulako antolatuta departamentuak, herritarrak izango litzateke esparruetako bat, antolaketa da bestea eta hirugarrena lurraldea, eta badago ere espazio bat nolabait hiru eremu hoien elkargune dana, koordinazio gune orokorra deitzen duguna, eta beraz nolabait agintaldi planaren kontraste egiten dugu, nolabait departamentuetako bakoitzean, baino baita ere gure antolaketaren egunerokotasunari jarraipena egiteko funtsezko diren eremu desberdin eta nolabait koordinazio gune orokorra horretan ere. Beraz, kontraste tekniko hori egindakoan eta bai politiko tekniko mailan pixkat proposamena osatuta dagoenean, hori kontrastatzen dugu edo aurkezten diogu baita oposizioari eta partekatzen da baita nolabait bai herritarrekin eta bai eragileekin normalean oso jendetsua den saio publiko baten bidez, ezta? Eta saio publiko horrek ere badauka nolabait idatzizko liburuxka bat osagarri modura, herritarrei eskura jartzen zaiena eta beraz, lanketa horren ondoren badator nolabait sozializazio garrantzitsu bat, gure estrategia agintaldirako asmoen sozializazio garrantzitsu bat, eta gero badago beste parte bat dela nola txertatzen dugun plangintza gure eguneroko jardunean eta nolabait gure eguneroko kudeaketan, ezta? Eta horretarako garrantzitsua da alde batetik agintaldi plana urtez urteko kudeaketa planetara ekartzea, eta beraz badago gero aterrizaje bat kudeaketa agintaldirako planarena urtez urteko kudeaketa planetara, eta badago ere txertatze bat agintaldi planeko proiektuena departamentu bakoitzaren
urteko plangintzetara. Hori litzateke pixka bat, bai lanketa eta bai kudeaketan, txertaketa nola egiten dugun. Eta gero beste parte garrantzitsu bat, guri oso interesgarria zaiguna, bada nola egiten diogun jarraipena, ongi dagoelako nolabait agintaldirako estrategia garbi bat edukitzea, ezinbestekoa delako estrategia garbi hori herritarrekin, eragileekin partekatzea, ezinbestekoa delako nolabait plana gauzatu dadin udalaren ohiko funtzionamendu esparru eta guneetan txertatzea, baina gero badago ere beste parte garrantzitsu bat dela nola egiten diogun jarraipena agintaldirako planari, justu berma dezagun herritarrekin hartu dugun konpromiso hori betetzen ari garela, ez? Eta hor, maila desberdinetako jarraipenak dauzkagu aurre ikusita eta jartzen ditugu martxan, bai maila politikoan, bai maila politiko-teknikoan eta baita herritarren esparruan ere, ezta? Eta esango nuke, maila politikoan gobernu talde gisa 4 hilean behin egiten diogula nolabait jarraipena agintaldi planetik eratortzen dan urtez urteko kudeaketa plan horri, eta bertan ikusten dugula zein dan proiektu bakoitzaren garapen maila, aurre ikusitako nolabait garapena betetzen ari ote garen edo ez, posible da baita agintaldirako plana dokumentu dinamikoa delako, zeran aurre ikusi ez dugun proiekturen bat agintaldi planera txerkatu behar izatea, eta beraz, maila politikoan 4 hilean behin egiten dan segimendurako sortzen dan espazio horrek hori ahalbidetzen digu, segimendua egin ahal izatea eta benetan gauzatzen ari garela egiaztatzea eta gauzatzen edo ataskatzen ari baldin bazaigu proiektu bat, edo gauzatzen ari ez baldin bada, behar diren neurri zuzentzaileak hartu ahal izatea. Maila tekniko-politikoan 2 hilabetean behin egiten zaio segimendua udalaren ohiko antolaketaren barruan sortuta dauzkagun espazio horietan, lehen aipatu ditudan eremuetan eta koordinazio gune orokorrean 2 hilean behin egiten zaio segimendua agintaldi planaren garapenari urtez urteko kudeaketa planaren bidez, eta gero bestetik herritarren esparruan ere egin nahi izaten diogu agintaldi planaren garapenari segimendua, eta horretarako 2 tresna garrantzitsu ditugu. Alde batetik errentarian 2 urtez behin auzo guztietan egiten ditugu bilera irekiak, 15 auzo dauzkagu errenterian, eta oso bilera jendetsuak izaten dira, eta bilera horien helburua ez da agintaldi plana aurkeztea izaten, helburua izaten da auzo bakoitzaren errealitatearen inguruko analisi bat egitea, herritarrek auzoa hobetzeko beraien ekarpen eta proposamenak egitea, eta beraz bueltatzen garenean beti dago parte bat aurreko bileran egin diren proposamen eta ekarpenen inguruko devoluzio bat horri eskaintzen zaio da denbora tarte bat, baina beti aprobetxatzen ditugu auzoetako bilerak nolabait agintaldi planaren berri emateko, jendeak agintaldi plana ezagutu dezan, baina gero badaukagu bestelako mekanismo bat, herritarren behatokia deitzen duguna, eta ausazko nolabait demokrazian edo zozketa bidezko demokrazian edo oinarritzen duguna. Eta batzorde herritar hori osatzeko egiten duguna da erroldatik hainbat pertsona zozketa bidez aukeratu, beti ere, 3 irizpide edo 3 aldagai kontutan hartuta, generoa, adintartea eta auzoa, 3 aldagai horiek kontutan hartuta, hainbat pertsonari gonbidapen gutun bat iristen zaio etxera, eta nolabait gonbidapen horien bidez sortzen da nolabait behatoki, herritarren behatokia edo deitzen duguna. Eta egiten duguna da agintaldiaren erdian, horrelako tarteko ebaluazio bat, agintaldi plana betetzen ari garen moduaren ingurukoa. Herritar batzorde honi eskatzen zaio, konpromiso handi xamar bat, 5 bileretako prozesu bat delako, 5 bilera horietan
lehendabiziko lauetan egiten dana da agintaldi plana azaldu, alde batetik, zein zan agintaldi planean jaso zen estrategia eta jaso ziren proiektuak, azaltzen zaie baita zein dan proiektuen garapen maila, eta ondoren beraiek lanketa bat egiten dute, nolabait ebaluatuz zenbateraino ari garen agintaldi plana betetzen, eta neurri zuzentzaile bezala, edo estrategia, agintaldi planak jasotzen duen estrategia hobeto garatzeko, beraiek ze beste ekarpen edo proposamen egingo lituzketen. Eta behin lanketa hori eginda, 5. bilera batean, herritarrek beraiek esplikatzen diote, kasu honetan alkateari, zein dan egin duten gogoeta, nola baloratzen duten agintaldi planaren garapena eta zeintzuk liratekeen beraiek agintaldi plan horren implementazioa hobe gauza dadin edo eraginkorragoa izan dadin, egingo lituzketen proposamenak. Hau da pixka bat, gaur aurkeztu nahi genuena, agintaldi plana egia esan guretzako ezinbesteko tresna da, hasieran esatu nuen bezala agintaldirako estrategia garbi bat markatzeko, maila internoan, udal mailan ondo lerrokatzeko, baina baita ere herritarrekiko nolabait gardentasunez jokatzeko, eta beraiekin agintaldirako zein konpromiso hartzen dugun garbi adierazteko, eta ezinbestean iruditzen zaigu herritarren ebaluazioa ere ildo oso garrantzitsua dela, eta hau da gauzatu dugun logika azkeneko 2 agintaldietan. Lan asko atzean, baina polita. Ez dakit orain Legazpirekin hitz egiteko asmorik edo aukerarik izango dugun. Ez dago? Bale, joan da. Bale, orduan pasatuko gara Irun, badukagu? Irun, hortxe itxoiten. Kaixo Irun. A ber, zeuek ohartarazpen, kexa eta iradokizun sistemari buruz mintzatuko zarete. Berez, Sergio Gebiraltzaga, concejal delegado de Gobierno, Abierto y Atención Ciudadana. Zurea da hitza, a ver qué nos cuentas. Egun on guztioi, lehenik eta behin zorionak hau antolatzeagatik, uste dut oso positiboa dela kolore politiko desberdinetako hainbat udalek hemen egotea eta gauza hauei buruz hitz egin ahal izatea. El tema que vamos a profundizar por parte del Ayuntamiento de Irún es la atención ciudadana centrada en las personas, el sistema AQS, avisos, quejas y sugerencias. Y es que al fin y al cabo las personas deben de estar siempre en el centro de nuestras políticas municipales. Es algo que frecuentemente los políticos lo decimos, suena muy bien, pero luego hay que ponerlo a la práctica, a la realidad. Como ayuntamiento somos la administración pública más cercana de cara a la ciudadanía, es esa primera puerta a la que siempre nos tocan, con sus quejas, con sus demandas, con sus problemáticas, y es por ello que como ayuntamiento creo que tenemos que tener esa responsabilidad de poder canalizar estas dudas que nos plantea la ciudadanía, que la participación y la atención ciudadana sea algo transversal dentro del organigrama del ayuntamiento, que fluya mucha información y poder lograr un sistema que canalice todo este tipo de problemáticas. Esto lo hemos conseguido a través de avisos, quejas y sugerencias. Es un sistema que lo pusimos en marcha ya en el 1997, tiene más de 25 años. Yo justo había nacido, por lo que un poco para que os hagáis la idea de que todo el recorrido que tiene este sistema es un sistema que debe ser muy simple, muy ágil, fácil de entender a la ciudadanía, porque si no se va a producir una desafección, y consiste en algo muy simple. En el momento que un ciudadano o una ciudadana ve algo que puede mejorar a favor de la ciudad, puede ser un mobiliario urbano, que igual una baldosa está levantada, o que quiere una poda en su calle, o el banco que se ha roto, lanza un aviso al ayuntamiento, de manera automática recibe una notificación de que ya ha lanzado ese aviso y al cabo de unos días recibe una respuesta por el área municipal al cual ha caído ese aviso. Decía antes que llevamos desde el 97, que ya son muchos años, y eso nos permite ver la evolución que ha tenido. Y decía que el sistema funciona porque vemos que cada año nos llegan más avisos, que cada año
más personas utilizan este sistema. Mismamente, el año pasado hemos tenido un récord de AQS, de avisos, quejas y sugerencias, un récord histórico de un 15% más que el año 2022. Tenemos 4 canales de comunicación, el telefónico, que es el que más funciona, porque además es lo más cómodo, ves algo que está en mal estado, coges el teléfono y llamas. El presencial, la web municipal y la sede electrónica, y hemos incorporado en el año 2023 una aplicación llamada Irún App que la ciudadanía se puede descargar a través de su móvil, a través de su smartphone, y tiene muchas funcionalidades, y una de ellas es incorporar este sistema QS dentro de la app, de tal manera que, siguiendo el ejemplo de la baldosa, que yo creo que es muy práctico, si el ciudadano ve que una baldosa está en mal estado, está levantada, a través de una app le puede hacer una foto, poner la dirección de la baldosa y ya lanzar el aviso. De modo que de manera automática e instantánea recibe la notificación por parte del ayuntamiento y, como digo, al cabo de unos días recibe la respuesta del área municipal. El plazo de respuesta, para que os hagáis una idea, está en torno de 4 a 6 días. Yo creo que es un plazo de respuesta muy rápida, que eso requiere mucho control interno por parte del ayuntamiento, mucha coordinación entre las áreas. Requiere además que por parte de las áreas municipales el tipo de comunicación que se realiza al ciudadano también sea fácil de entender, porque creo que a veces por parte de la administración somos expertos en redactar un montón de párrafos, pero que no terminamos de conectar con el ciudadano o ciudadana. Por tanto, que la burocracia, que los trámites administrativos sean lo más simples posibles, facilita que el ciudadano o la ciudadana pueda incorporarse a estos procesos de participación y pueda involucrarse mucho más en la mejora de la ciudad. Y por último, requiere mucha cultura organizativa dentro de la institución, requiere que la participación y la atención ciudadana no sea algo más, sino que nos lo tenemos que creer de verdad, requiere mucha coordinación entre las áreas y, por supuesto, también nos permite, después de tantos años, realizar un diagnóstico, una radiografía, nos permite saber a la ciudadanía qué le preocupa más, nos permite saber al mismo tiempo la gestión que estamos realizando y, por último, también evaluar la calidad de nuestras respuestas, porque al final nos estamos poniendo a prueba diariamente. Y esta es un poco mi presentación. Ya por curiosidad, igual, ¿qué avisos, quejas y sugerencias recibimos o son las peticiones más demandadas? No os voy a sorprender, pues limpieza viaria es lo más recurrente, parques y jardines, ordenanzas de policía local, que al final lo que nos demuestra también que al ciudadano o la ciudadana, como es comprensible, le importan mucho esas pequeñas cosas del día a día, lo que ve en la ciudad, y que al final, como institución, le tenemos que dar una respuesta ágil a estas peticiones que nos están creando y, sobre todo, que ellos se sientan partícipes que pueden mejorar la ciudad con un pequeño aviso. Y de esto se trata este sistema AQS, Niesker. Interesante, ¿no? Que consideréis que cada vez haya más quejas, avisos y sugerencias, sea positivo, está bien, en vez de lo contrario, porque al final sí que lo veis como una cercanía y como que estáis más a mano, ¿no?, del ciudadano. Es que ricasco por vuestra intervención. Pregunto, precisamente iba a preguntar dónde más quejas, avisos y sugerencias teníais. Limpieza viaria parece que preocupa muchísimo a la ciudadanía por lo que hemos visto hoy. Para ambos ayuntamientos que habéis participado en esta segunda chanda, sí quería saber cuál ha sido el mayor reto, ¿no?, a la hora de implementar estas buenas prácticas que habéis tenido, cuando la del convencimiento o a pesar de hacerlos del convencimiento. Nick. Pues lo primero, que el equipo de gobierno se lo crea, es fundamental, que crea que la participación o que este tipo de organización tiene que ser abierta, tiene que ser transversal, y que el equipo de gobierno le dé esa confianza o esa garantía al personal municipal. Las instituciones no integramos las personas obviamente tenemos muchas formas de trabajar, formas de pensar distintas, obviamente, y esa cultura organizativa creo que tiene que emanar a toda la institución, que todas las áreas se sientan involucrados y sepan de que esto es una directriz y es algo positivo como ayuntamiento, porque estamos mejorando
nuestro servicio público, que al final es de lo que se trata y es para lo que estamos aquí. Sabemos de que si mejoramos el servicio público, estamos mejorando la calidad de vida del ciudadano o ciudadana. Y por tanto, el mayor reto, insisto, es que esta cultura de participación lo entienda todo el personal municipal, que el equipo de gobierno les dé las herramientas para que lo puedan lograr, esa confianza que es fundamental, que no sea algo temporal de 2 años. No, esto tiene que ser algo atemporal, algo que tiene que ser prioritario y, como digo, darle las herramientas necesarias al personal municipal, dejar que se produzcan liderazgos internos dentro de tu propia organización, liderazgos que te permita evaluar, que te permita poder proporcionar mejores respuestas de calidad a la ciudadanía y sentir que el proceso siempre va a venir para quedarse y sentir que siempre tienes que estar escuchando al ciudadano o a la ciudadana, porque al final es esa persona a la que tú te tienes que dirigir continuamente con tus políticas municipales. Muy bien, eskerrik asko. No sé si Aizpea sigue por ahí. Bai, hemen nago. Aizpea, zuen kasuan Bai. zein da guzti horren, azaldu duzun guzti horren erronkarik handiena. Nik bi gauza nabarmenduko nituzke. Alde batetik irudipena daukat planifikazioa ez dela administrazioaren indarguneetako bat, naiz eta plan asko ditugun. Tokiko administrazioan denok dauzkagu plan asko, kasik esango nuke departamentu bakoitzak baduela bere plana, baina gutxi lan egiten dela modu planifikatuan, ezta? Hori esango nuke, eta are gutxiago planifikazio horrek eskatzen duenean departamentu arteko elkarlan eta koordinazio estua. Eta nik uste dut, hori dela erronketako bat, agintaldi plana gauzatu eta garatzeko eta jarraipen egiteko planteatzen ari garen moduak eskatzen duela hori modu planifikatuan lan egitea eta gero departamentua arteko koordinazio eta lerrokatzea handia azkenean agintaldi plana bakarra dalako eta guztiok horren baitan lan egin behar dugulako. Hori esango nuke dela erronka handi bat. Eta beste esango nuke, gure kasuan, partaidetzaren, herritarren agintaldi planaren ezagutza eta parte hartzearen ikuspegitik, inkorporatu nahi izan dugula innovazio bat, usazko edo zozketa bidezko demokraziaren ariketa hori proposatuz. Egia esan 2022an egin genuen lehendabizikoz ekimen hau, gero ausazko parte hartzea hau beste esparru batzuetara eraman dugu, egia esan 2022an izan genuen lehen esperientzia horrek, oso sensazio ona eragin zigulako eta oso balorazio ona egin genuelako ekimen hartaz, baina nik uste dut partaidetzan innovatzea, ez? Eta herritarrek beraien ekarpena eta beraien bizioa udalari transmititzeko ahalegin etengabe horretan, innovatzea ezinbestekoa dela, eta ausazko demokraziaren bidezko ekimen honek, ahalbidetu zigun, alde batetik jende berriaren gana iristea, ze esango nuke udalok parte hartzeko espazioak modu klasikoan deitzen ditugunean, parte hartzen duten pertsonak izaten direla profil jakin batekoak, eta uste dut ausazko demokraziaren bidez lortzen dela beste publiko batzuetara iristea, bestelako deialdien bidez interpelatuak sentitzen ez direnak, eta zentzu honetan uste dut ere lortzen dela aniztasun handiago bat. Eta uste dut hori garrantzitsua dela, ez? Bestela interpelatuta sentitzen eztan jendearen gana ere iristea, eta haiek udalerriaz daukaten eta gobernatzeko moduaz, eta politika publiko ez daukaten bizioa ere jasotzea ezinbesteko dela, beraz nik bi erronka horiek nabarmenduko nituzke. Oso ondo, eskerrik asko ere, zuri Aizpea. Eta orain ja, galderak amaitutzat emango ditugu, eta Mar Zabalari pasako diogu testigua. Eudeleko zuzendaria.
Orain. Bueno, eskerrik asko, zazpioi. Zuen esperientziak gaur azaltzeagarren. Oso aberazgarria da gobernantza onaren benetako adibideak ikustea, elkarren hain desberdinak diren alorretan. Aintzidariak zarete, baina beste udalerri batzuentzako inspirazioa eredua ere. Espero dezagun beste askok bat egitea Europako abanguardiaren ildotik aurrera egiteko. Bueno, yo creo que la jornada de hoy ha sido, bueno, pues lo que habíamos soñado cuando empezamos en 2017, ¿no? El tener un banco de buenas prácticas tan interesantes y estar en la excelencia, ¿no? Que nuestros ayuntamientos estén en la excelencia de algo tan exigente como es el sello Eloge. De las 300 ayuntamientos que en Europa están participando, 23 de Euskadi lo han hecho y de ellos 14 han repetido sello o lo han obtenido y algunos hasta 3 veces. Eloge es eso, mejora continua. Eloge es creernos que como gobierno local estamos en la luz. En el Consejo de Europa esto se representa a través de un cuadro de la Edad Media, donde una parte de la ciudad está iluminada y la otra está en sombra. Eloge es luz. Eloge es entender que el gobierno local es la organización que debe de tirar no solamente del propio ayuntamiento, sino del municipio. Debe ser el reflejo de lo que pasa en ese municipio, de la sociedad civil, de las empresas, de la sociedad organizada. Hacer que nuestros ayuntamientos, nuestros gobiernos, cuando llegan, sean capaces también de convencer a la parte técnica, a la maquinaria, de que es necesario remar juntos, de que la sociedad es cambiante, que sus demandas, bueno, pues en cada momento son diferentes y que el ayuntamiento tiene que estar ahí, ¿no? Es el bastión que salvaguarda los intereses o las necesidades de los ayuntamientos, de la ciudadanía en un primer momento, es importante. Con lo cual ya tenemos nuestro primer banco de buenas prácticas de excelencia. Pero el OGE no es simplemente llegar a la excelencia. El OGE es el camino, la mejora, las buenas prácticas, el conocernos. Y Eudel lo que quiere proponer es eso, no solamente describir unas buenas prácticas. A veces nos vamos muy lejos para aprender de otros y quizá la excelencia la tenemos al lado de casa, ¿no? Pues esto sirve para que, si queremos interesarnos en cómo hacer unos presupuestos alineados, cómo fomentar la participación ciudadana, la igualdad de los contratos o la innovación, o tener una planificación adecuada, o quién ha sido el último, Irún, o tener una ventanilla, ¿no? Para las quejas, avisos y sugerencias, pues es que lo tenemos a la de casa. Y desde Eudel, a vuestra demanda, pero también a iniciativa nuestra, propondremos pues visitas de estudio, ¿no? Para que en diferentes casos de cada uno de los principios vayamos a aprender in situ cómo lo hace, ¿no? Y no solamente tener la visión política o técnica, sino contrastada entre ambos. Y para eso vamos a empezar a pensar, junto con el Consejo de Europa, y quisiera aprovechar para dar las gracias a Conrad, que nos acompaña también en toda esta andadura, el poner en marcha una 6ª edición, de la cual, bueno, pues daremos cuenta, os informaremos próximamente, porque habrá que hacerlo ya a primeros del año que viene. Pero, como os decía, la excelencia es el OGE, el dodecaedro, pero para llegar a eso hay un camino. Y yo creo que de no hacer nada a estar en el OGE, en este examen, pues hay un abismo, ¿no? Entonces, desde Eudel lo que vamos a potenciar es que cuantos más ayuntamientos estemos jugando aquí, yo creo que mejor nos va a ir a todos, ¿no? Porque
tiene que tener también ese efecto contagio. Si Azkoitia ha conseguido tener unos presupuestos alineados con los objetivos, pues ¿por qué no lo van a hacer todo el resto? Y todo el resto me refiero a aquellos que tienen una población suficiente. Es verdad que para los de menos de 5.000 habitantes es una herramienta muy difícil. Muy difícil porque no hay personas en el ayuntamiento que puedan hacerlo. Y aprovechando que está aquí el gobierno y ha estado también las diputaciones y está en el comité LOGE, pues yo creo que también a ellas habría que pedirles que nos ayuden a difundir esto, que toda Euskadi tenga la misma metodología para avanzar y medir, porque no tendría ningún sentido que avanzáramos y no midiéramos lo que hacemos o fuera de una forma desordenada. Es verdad que tenemos una planta municipal pues muy fragmentada, somos 252 municipios con realidades totalmente diferentes, pero creo que tenemos que impulsar una misma metodología para que cuando midamos podamos compararnos y que sea fácil, ¿no?, este intercambio de buenas prácticas entre todos y todas. Y creo que no me olvido de nada más. Agradeceros el que habéis estado aquí y los que habéis estado online y poneros a vuestra disposición para todo lo que se os ocurra. Y esperemos que 2025 ya tengamos muchas más buenas prácticas y se sumen muchos más municipios. Eskerrik asko.